esta sería lección 9. Lección 9, la Santísima Trinidad, parte 5. Estamos en la parte 5 de la doctrina de la Trinidad, que hemos titulado, ¿está titulado ahí? La herejía del modalismo. ¿Sí está así? Sí, la herejía del modalismo o unicitarios. Hermanos, hasta aquí hemos enfatizado suficientemente que la Biblia nos habla de un solo Dios verdadero. Y al mismo tiempo que este único Dios verdadero se revela en tres personas. Estas personas, según hemos visto en las Santas Escrituras y vamos a confirmar hoy, no son tres facetas de Dios. Estas personas son simultáneamente existentes. O sea, no es que primero existe el Padre y después existe el Hijo y después el Espíritu Santo, sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu son tres hipóstasis, tres personas, simultáneamente, eternamente. Y que cada una de estas personas es Dios, es lo que hemos visto. Esto es lo que llamamos nosotros un misterio, hermanos. Ahora, un misterio no es lo mismo a una contradicción. Un misterio es algo que está más allá de nuestra capacidad como para razonar completamente. Por ejemplo, Cristo es una persona con dos naturalezas que permanecen siempre distintas, pero nunca separables, pero no mezclables y no divisibles. Es un misterio cómo eso puede pasar, pero que sea un misterio no lo hace no bíblico o falso o irracional. Un misterio es algo, hermanos, que nosotros como criaturas no podemos comprender. De hecho, ¿de qué se trató la primera o la segunda lección de nuestro curso de Conociendo a Dios? De la incomprensibilidad de Dios. Hermanos, ¿la incomprensibilidad de Dios quiere decir que no podemos conocer a Dios? ¿O que podemos conocerlo pero no exhaustivamente? Eso es lo que enseña la incomprensibilidad, que podemos conocerlo pero no exhaustivamente. Cuando uno intenta resolver el misterio, lo que resulta es, en la mayoría de las veces, herejía. Digo que resulta en las mayorías de las veces, porque si resolviste el misterio, de seguro es herejía. Y cuando no es herejía es porque no resolviste el misterio. Muchos han intentado y no se han quedado satisfechos con pensar que la Trinidad es una verdad más allá de nuestra mente, y por lo tanto han intentado descifrar y darle conocimiento racional y lógico a la Trinidad, mochándole una parte de la doctrina, cortándole una parte. Nosotros mantenemos tres verdades: Dios es uno. Hay tres personas simultáneamente existentes en la divinidad. Cada persona es Dios. Algunos dicen, esto es muy difícil de comprender, es un misterio. No me gustan los misterios. Mochémosle que son tres personas eternamente. Quitémosle eso. Mejor digamos que no. Es un Dios con tres máscaras distintas. No, mejor vamos a mochar que cada persona es igualmente Dios. Entonces sí hay tres seres, pero no todos son Dios, solo hay uno. Eso es lo que se llama una herejía. Y una herejía, según un teólogo, es
cualquier enseñanza que contradice directamente el testimonio claro y directo de las Escrituras en un punto de importancia salvífica. Algunos creen que Adán podía volar antes de la caída. Hermanos, si alguien viene y me dice, yo creía que Adán podía volar después de la caída, le voy a preguntar, ¿qué autores está leyendo? Pero no le voy a decir tal cual que es un hereje. Le voy a decir que quizás está leyendo herejes, pero no por creer tal cual eso lo hace hereje. Una herejía es una doctrina que ataca directamente el testimonio de la Biblia, o sea, ataca alguna verdad de la Biblia, que tiene una relevancia salvífica. Por ejemplo, decir que Jesucristo no es Dios es una herejía. ¿Por qué? Porque eso ataca directamente la doctrina de la salvación. Decir que uno se salva por el bautismo de regeneración, por un bautismo regeneracional, es una herejía, porque ataca directamente el evangelio. Eso no es la salvación. Decir que somos salvos por las obras es una herejía, porque ataca directamente una doctrina de la salvación. Ok, toda desviación que enseña que no hay tal cosa como una Trinidad es una herejía, porque como espero demostrar al final de esta lección, ataca directamente la doctrina de la salvación. Dentro de las herejías, hermanos, que atacan la doctrina de la Trinidad, hay dos. Una es llamada el modalismo y la otra el arrianismo. No creo que el arrianismo es una herejía. Puede ser una herejía en algunos casos que la llevan al extremo, pero no por sí mismo. El arrianismo es una herejía, pero el arrianismo sí. Y hermanos, ¿por qué tratar esto en un curso que intenta edificar a la iglesia en su vida espiritual? ¿Por qué tratar las herejías? Hermanos, muchas razones podríamos dar, pero aquí están al menos las siguientes. Una, nosotros en el siglo XXI seguimos luchando con estas dos desviaciones. Es importante que si estamos hablando de nuestro Dios verdadero y buscándolo conocer, podamos entender bien lo que no queremos decir por Trinidad. Además, la Biblia nos llama a que aquellos que conocen a Dios prediquen a Dios. Judas dice que debemos contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Hay una doctrina que ha sido dada, debemos contender por ella. Y estas dos herejías son tan comunes en nuestros días que debemos estar preparados. Además, que conocer la herejía nos hace más precisos en saber lo que creemos. Muchas veces así fue como se definió la doctrina, por ser presionados a tal punto en refutar herejías que establezca mejor lo que creemos. Y al final de esto, hermanos, yo espero que esto sea de edificación para la iglesia. Como he dicho, necesitamos estar preparados para dar defensa. El modalismo en nuestros días es sostenido por los apostólicos unicitarios pentecostales. Y el arrianismo es sostenido por los testigos de Jehová, de aquí en adelante llamados ruselistas, porque no puedo decirles testigos de Jehová con una limpia conciencia. No son testigos y tampoco son de Jehová. Son ruselistas. Siguen a un hombre llamado Russell. No siguen la doctrina de Cristo, la de Russell. Y aunque pretendía abordar estas dos herejías en una sola exposición, viendo la cantidad de material, hermanos, que es posible compartir, he decidido hacer dos lecciones. Una para atacar el modalismo y otra para atacar el arrianismo. Ahora, no voy a hacer una apologética de cada punto doctrinal de lo que cada una de estas sectas cree. Voy a hacer solamente
un punto apologético en cuanto a su doctrina de la Trinidad, o su negación de la doctrina de la Trinidad, ¿sí? No es a todo el movimiento, eso nos llevaría demasiado tiempo. Es solamente a las enseñanzas que ellos tienen que desvirtúan o critican la doctrina de la Trinidad. Comencemos entonces en el día de hoy con lo que es llamado como el modalismo. Modalismo. Hermanos, esta corriente ha pasado desapercibida para nosotros. Esta corriente ha crecido y no nos hemos dado cuenta de su alcance. Y esta corriente ha hecho y está haciendo gran daño a la iglesia del Señor Jesucristo en la actualidad. Yo espero, hermanos, que esta lección nos dé las armas para defender la doctrina de la Trinidad en contra de esta herejía del modalismo. Y no solo eso, hermanos, que nos dé la gracia para poder alcanzar a aquellos que están esclavizados en estas sectas y poderlos alcanzar con el verdadero evangelio. Ahora, para entender el modalismo, es necesario comenzar comprendiendo, hermanos, todo empezó en el siglo primero y en el siglo segundo y en el siglo tercero. No hay nueva herejía. Es necesario que comprendamos entonces cómo es que esta nació. Para eso es necesario que conozcamos lo que se llama el monarquianismo. Monarquianismo. El monarquianismo, hermanos, literalmente significa mono, uno, arqué o arquei, gobierno. El monarquianismo en la iglesia temprana fue llamado por primera vez por Tertuliano. Tertuliano denunció a unos hombres llamados, o él les llamó monarquianistas. Estos se les llama así mono, uno, arqué, gobierno, porque enfatizan que hay solo un ente gobernante, así como nosotros llamamos una monarquía. ¿Qué queremos decir por monarquía? Que hay un rey, hay un rey. Así Tertuliano llamó a este movimiento monarquianismo. ¿Por qué? Porque ellos enfatizaban o negaban las tres hipóstasis en la deidad. Ahora, hermanos, voy a estar usando intercambiablemente en esta lección la palabra hipóstasis y persona. ¿Por qué? Hermanos, en ocasiones he visto cómo los monarquianistas o los modalistas intentan ganar argumentos por medio de tácticas de lenguaje, lo que podrían ser llamadas en última instancia falacias. Nosotros podríamos decir que nosotros también somos monarquianistas. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios. Creer en la Trinidad no es creer en tres dioses. Lo que Tertuliano estaba diciendo cuando les decía a ellos monarquianistas es porque ellos estaban oponiéndose por medio de decir que hay un Dios a que hay tres personas. Entonces nos dicen, ¿cuántos dioses hay? ¿Uno o tres? Tres. Hay un Dios, pero dices que Jesucristo es Dios y que el Espíritu es Dios. Entonces hay tres dioses, porque tú dices que hay tres personas. Por eso voy a usar aquí intercambiable persona e hipóstasis. Hermanos, cuando decimos que hay tres personas en la Divina Trinidad, no estamos diciendo exactamente lo mismo que cuando yo digo Pedro es una persona. Nosotros somos personas
literalmente distanciadas una de otra. Aunque compartimos una misma esencia, raza humana, somos personas realmente distintas. Cuando hablamos que Dios es tres personas, no estamos hablando lo que se llama unívocamente. No estamos diciendo que persona en Dios es exactamente lo mismo que persona en nosotros. Así como decir que Dios es Padre, no quiere decir lo mismo que cuando yo le llamo a mi Padre, Padre. No estamos pensando exactamente lo mismo. Nuestro lenguaje se le llama así, es analógico. Hay un parecido cuando yo llamo a Dios Padre y a otra persona Padre, pero es en un sentido es distinto. Entonces, cuando yo digo que en el ser de Dios hay tres personas, no estoy diciendo lo mismo que cuando yo digo que aquí hay 20 personas. En el ser de Dios hay tres personas, y por causa de que muchas veces se nos hace difícil comprender que persona en Dios no es exactamente lo mismo que nuestro lenguaje, estaré usando intencionalmente la palabra hipóstasis para intentar quitar esa bagaje de persona que traemos. Espero que eso sea claro. El monarquianismo fue entonces llamado así por un movimiento que Tertuliano identificó, los cuales hablaban de un monogobierno en contraposición de la postura ortodoxa de tres hipóstasis en el único Dios verdadero. Ahora, monarquianistas hay de dos tipos. Hay unos que se llaman monarquianistas dinámicos y hay otros que se llaman monarquianistas modalistas. Los monarquianistas dinámicos es aquellos que creen que Jesucristo era un simple hombre y que en el bautismo Él recibió el Espíritu y fue adoptado Hijo de Dios. De ahí dinamista, porque dynamus, poder. Jesucristo fue declarado con poder Hijo de Dios en su bautizo, supuestamente. No nos vamos a enfocar en ese tipo de monarquianismo. ¿Por qué? Porque en nuestros días no es muy prevalente. Sí existen algunas personas que profesan eso, pero no es tan fuerte y tan grande como el modalismo. Ok, ¿qué es entonces el monarquianismo modalista? ¿Qué es el monarquianismo modalista? Ya sabemos algo del monarquianismo modalista. Se llama monarquianismo porque así como con el dinamista, niegan la Trinidad. Niegan la Trinidad. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que esta herejía salió a flote? Bueno, esta salió por el deseo de salvaguardar dos verdades que en realidad son bíblicas. Dos verdades que en realidad son bíblicas. Hermanos, es que la iglesia temprana pasó por un tiempo de lo que podríamos llamar un tiempo en cierto sentido de crisis. La iglesia temprana tenía una doctrina de un solo Dios, de que hay un solo Dios, sumamente penetrada en sus corazones. Recuerden, el cristianismo primitivo fue el heredero de la doctrina que hay un solo Dios. Pablo seguía confesando eso. La iglesia temprana también, la iglesia temprana tenía esa carga. Pero la otra verdad que la iglesia estaba cargando también, estaba confesando, es Jesucristo es plenamente Dios. Entonces, hubo un tiempo, hermanos, de crisis. Miren, al principio de la iglesia no formuló mucho al respecto. Al principio de la iglesia, en la iglesia temprana, la iglesia más bien estaba como repitiendo lo que se encontraba en la Biblia. Y si ustedes leen Clemente, si ustedes leen el Didaqué, los escritos tempranos, Policarpo, lo que se llaman los escritos de los padres apostólicos, uno va a ver repetición de lo que encontraban en el Nuevo Testamento. Prácticamente repetían las mismas bendiciones, hacían algunas alusiones, pero era todo lo que hacían. Sin embargo, con el paso del tiempo, por el
por el año más o menos 100 en adelante, la iglesia empezó a intentar reflexionar y acomodar sus dichos. ¿Por qué? Porque se enfrentaron a un mundo, hermanos, y ese mundo empezó a decir, a ver, explícame cómo es que hay un Dios y Jesucristo es Dios. Entonces se vieron obligados en empezar a formular y razonar cómo es que Dios es uno y Jesucristo es Dios. Entonces es así como nace el modalismo, con el deseo de salvaguardar estas dos verdades. Ahora, ¿tenían base para salvaguardar estas dos verdades? Sí. Deuteronomio 6:4 dice que hay un solo Dios. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Isaías 42, y nosotros ya dimos toda una lección, la primera lección de la doctrina de la Trinidad, diciendo, nosotros creemos en un solo Dios. No somos politeístas, somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Ahora, ¿tenían sustento para defender que Jesucristo es Dios? Sí, el Nuevo Testamento es claro y desde el Antiguo Testamento es claro. Los modalistas o los unicitarios defienden estas dos verdades. ¿Son bíblicas? ¿Estas dos verdades? ¿Qué opinan? Sí, son bíblicas. Bueno, como ellos las defienden, llega un momento en que no son bíblicas, pero al menos incipientemente son bíblicas. Al menos en el inicio o en el deseo de salvaguardar estas dos verdades son bíblicas. Cuando ya las formulan, es el incorrecto. Entonces, ¿dónde estuvo el error, hermanos? ¿Dónde estuvo el error? Si los modalistas o los unicitarios intentan salvaguardar estas dos verdades que sí son bíblicas, ¿dónde está el error? El problema estuvo o está en su sistematización. En su sistematización. Porque la forma en la que intentan armonizar estas dos verdades, ese es el problema. Ahora, el problema no está en sistematizar. El problema no está en que tenemos que formular cómo estas dos verdades armonizan. Ese no es el problema. El problema es que lo hacen mal. Hay que sistematizar, pero hay que hacerlo bien. Y mi punto es que ellos lo han hecho mal. Y yo espero que ustedes lo puedan ver. David Bernard, uno de los principales, creo que sigue vivo hasta el día de hoy. David Bernard se llama. Es uno de los principales promotores de los unicitarios, del modalismo. Miren cómo es que ellos sistematizan esto. Creo que lo tienen aquí. Sí, sí lo tienen en sus notas. Página 2 hasta arriba. Él dice así. Si hay un solo Dios, hermanos, ¿hay un solo Dios? Sí. ¿Y ese Dios es Padre? Hermanos, ¿Dios es Padre? Sí. ¿Y si Jesús es Dios, eso es bíblico? Sí. Aquí viene el problema. Por lo tanto, lógicamente se sigue que Jesús es el Padre. Está bien, debían sistematizar. El problema es que se hizo equivocado. Ahora, vean esto. Cuando Sabelio, y no me puedo meter en toda la historia, pero cuando ellos empezaron a formular esto, la iglesia en general se asustó. La iglesia empezó a atacar y decir, eso no está bien. Así que no eran hombres como, me equivoqué, simplemente me equivoqué, no tenía nadie que me corrigiera. No, la iglesia temprana se levantó. Y por más que los unicitarios digan que la iglesia de los primeros 100 años era modalista, está equivocado. Y hay demasiada evidencia. Y podríamos hablar al respecto. Y si algún día algún modalista quiere debatir, con mucho gusto lo haría. Porque hay suficiente base, hermanos, para demostrar que no solo su doctrina es falsa, sino que la iglesia temprana nunca creyó un modalismo. Claro, uno puede sacar una frase de un teólogo, tergiversarla y decir, mira, es mi doctrina. Pero hay que leer todos los contextos para demostrarlo. Así que el problema estuvo en esto. Ahora, me gustaría que sientan
algunas de las evidencias que ellos dan a favor de su doctrina. Hermanos, hay dos formas de debatir. Una es haciendo lo que se llama un mono de paja. Esa es una herramienta, yo diría hasta política, es una herramienta del debate, pero es una herramienta, yo diría, anticristiana. ¿Por qué? Porque cuando uno debate, uno puede hacer un mono de paja. O sea, puede decir, ellos creen esto, esto y esto y esto, y en realidad no es lo que creen. Pero como yo les dije que es lo que creen, ya ustedes huyen de ellos, ¿sí? Esa es una forma anticristiana y eso es lo que se llama mono de paja. Por ejemplo, cuando dicen del calvinismo, el calvinismo cree en robots. Es más, el calvinismo es tan malo que si tú vas y le dices, Dios, por favor, perdóname, quiero entrar al cielo, Dios te va a decir, no, porque no te he elegido. Eso es un mono de paja. Ningún calvinista cree eso. Eso es una herramienta en el debate, una herramienta, yo diría, anticristiana. ¿Cuál es la otra forma de debatir? Bueno, poniendo sus argumentos más fuertes y atacando sus argumentos, intentando ser lo más preciso en la forma en cómo los exponen. Así que a mí me gustaría no solo darles lo que ellos creen, sino cómo argumentan para que puedan sentir el peso de su argumentación y después podamos compararlo con las escrituras para que vean, hermanos, que aún en sus mejores argumentos caen. Porque me creo que soy uno que debate bien en este aspecto. No, porque creo que la Biblia es muy clara al respecto. Muy clara al respecto. Así que aquí están 4 de los argumentos principales. No puedo entrar en todos los argumentos, pero creo que son los que más frecuente dan. Y tengo que hacer una pausa aquí. Usé un libro, hermanos, que llegó a mis manos en la providencia. Y quiero reconocer que he tomado gran parte de este material, de este libro. Es un libro que se llama El Pentecostalismo Unicitario y la Trinidad. Un panorama de un movimiento, o evaluando un panorama de un movimiento mundial por uno que fue un pentecostal unicitario. Se llama Gregory Boyd. Hermanos, es impresionante lo que este hombre tiene aquí. Es sumamente exhaustivo. Muchas y muchas y muchas citas. Me ayudó demasiado. Él estudió en los seminarios principales de Estados Unidos unicitarios. Así que sus argumentos, como él los presenta, los conoce perfectamente. Ahora, quiero aclarar algo sobre este autor. Cuando empecé a leer el libro, me asombré de cuán bien conoce los unicitarios. Pero no solo me asombré de eso, me asombré, hermanos, de qué buena doctrina de la Trinidad tiene. De hecho, si quieren, luego les cuento un poco de cómo narra su testimonio, cómo fue rescatado de los apostólicos unicitarios y cómo él se encuentra hoy en día intentando hacer evangelismo en esos lugares. Pero luego podemos hablar de eso. Cuando empecé a leerlo me asombré y dije, tengo que conseguir más libros de este autor. Entonces me puse a googlear su nombre y demás. Y cuando lo encontré, no lo creí. Porque este hombre hoy en día, en su libro cita a Martín Lutero y a otros. Y cuando vi lo que hoy en día profesa, fui un poco desconcertado. Para los que están viniendo a las clases de teología sistemática de los viernes, él confiesa un tipo de teísmo mutualista un poco fuerte. O sea, no tal cual un teísmo abierto, tan marcado, tan hereje, pero tiene algunas posturas. Bueno, lo vi y dije, ok, puede haber cosas buenas aún en alguien que está equivocado en otras doctrinas. Seguí leyendo, pero estaba impresionado de qué precisa es su doctrina de la Trinidad. Entonces volví a teclearlo, dije, yo creo que me equivoqué. Volví a buscarlo y pues no, empecé a revisar su biografía de aquí atrás, y dije, sí es él. Seguí avanzando y al terminar casi el libro dije, no puede ser que sea él. Volví a buscarlo, hermanos, porque su doctrina es muy precisa, es muy buena doctrina.
Y volví a encontrar lo mismo, que sí es él. Ahora, aclaro esto, porque de hecho creo que alguien preguntó en el Facebook recientemente, ¿por qué puedo citar a este autor aun cuando tiene doctrinas que pueden estar equivocadas? Hermanos, yo creo que hay hombres que pueden tener luz en unos aspectos sin que tengan claridad en todos los demás. Hay algo que se llama en el debate una falacia de generalización. Decir que porque yo cito a alguien estoy equivocado porque ese alguien tuvo muchos errores en otras cosas. Por ejemplo, solemos citar a Agustín. Si alguien me dice, toda tu doctrina está mal, ¿por qué? Porque citaste a Agustín, porque Agustín creía en un tipo de bautismo regeneracional, no como el de los pentecostales actuales, pero bueno, entonces tú también estás mal. Eso es una falacia de generalización. Porque yo cité algo de un autor no significa que estoy de acuerdo con el todo. De la misma manera, porque cito a este autor o a otros muchos, no significa que por lo tanto abrazo todo lo que creen, sino que estoy de acuerdo con lo que dicen particularmente en un punto. Perdón por tardarme en eso, pero era necesario dar crédito a este libro y explicar cómo es que lo puedo citar cuando no tiene una doctrina tan ortodoxa en cuanto a la doctrina de Dios en otros puntos, pero sí en el de la Trinidad. ¿Queda claro? Si no, apúntenlo y al final hacemos preguntas. ¿Sabes? Ok. Uno de sus primeros argumentos es este. Jesús es directamente llamado el Padre. Ahí está. Ese es su argumento, hermanos. Leamos nuevamente la cita de David Bernard. Si hay un solo Dios y ese Dios es el Padre, y si Jesús es Dios, por lo tanto, lógicamente se sigue que Jesús es el Padre. El punto aquí de Bernard es este. Jesús no es como el Padre, o no es igual al Padre. No, Jesús es el Padre. O sea, el Padre y el Hijo no es que existen uno al lado del otro. No, Jesús es el Padre y es el Hijo al mismo tiempo. No es que haya dos, Padre e Hijo, hay uno. Ese es el punto de Bernard. ¿Cómo lo justifican? Bueno, a veces la Biblia dice directamente de Jesús que es Padre, como por ejemplo Isaías 9:6. ¿Cómo le llaman en Isaías 9:6? Padre eterno, es una profecía y dice Padre eterno. ¿De quién habla la profecía? De Jesús. Por lo tanto, Jesús es el Padre. De hecho, dice David Bernard aquí, Jesús debe ser Dios el Padre a la luz de este texto. Juan 10:30. ¿Qué dijo? ¿Qué dice en Juan 10:30? Yo y el Padre, uno somos. Juan 14:7. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces ellos dicen, ¿ves? Él dice, ¿quieres ver al Padre? Veme a mí, porque yo soy el Padre. Yo soy el Padre, yo soy el Hijo. Si me ves a mí, ves al Padre. Entonces, uno preguntaría, oigan, ¿y qué hacen con todas las cartas del apóstol Pablo cuando dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, en un saludo, cómo resuelven ese problema? Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ellos dicen, es que la palabra cae, ¿cuál es la palabra cae en nuestra traducción? Y, vean conmigo, de Dios nuestro Padre cae y del Señor Jesucristo. Ellos dicen, es que la palabra cae puede significar quién es. O sea, vean cómo se leería. De Dios nuestro Padre, quien es el Señor Jesucristo. Ya está, ahí está la argumentación. Otra forma en la que argumentan. Se dicen que las obras que hace Jesús son las mismas obras que hace el Padre. Por lo tanto, debe ser la misma persona. Si yo digo que Juan comió, si yo digo que Juan comió y que Pedro comió, de seguro es la misma persona. A lo mejor se llama Juan Pedro. Así también Jesús. Dice que que el Padre resucitó a Cristo, Gálatas 1:1. Y Juan 2:19 dice que Jesús se levantaría a sí mismo.
Entonces, Jesús debe ser el Padre. El Padre da respuestas a las oraciones según Juan 15. Juan 14 dice que Jesús responderá a sus peticiones. Seguro debe ser el mismo. ¿Quién da el Espíritu Santo, hermanos? Bueno, ¿se está cortando? No. ¿Quién da el Espíritu Santo? En Juan 14, el Padre. En Juan 15, el Padre y el Hijo. Deben ser la misma persona porque hacen las mismas actividades. Por lo tanto, Jesús es el Padre. Ahora, Jesús es llamado el Espíritu. En 2 Corintios 3:17 y también en Romanos 8:9 al 11, Jesús es llamado el Espíritu. Por lo tanto, Jesús es también el Espíritu. Vean esto. No hay Padre, Hijo y Espíritu eternamente coexistentes, sino hay un Dios, monarquismo, con diferentes modos de manifestación. En ocasiones se le llama el Padre, en ocasiones se le llama el Hijo y en ocasiones se le llama el Espíritu. Pero todos en realidad no son tres hipóstasis existiendo eternamente una distinta a la otra, sino en realidad son los diferentes máscaras. De ahí modalismo, modos. Y la otra forma de argumentar es de la misma forma. Jesús y el Espíritu hacen las mismas obras. Jesús dijo que Él se resucitó a sí mismo, ¿no? Bueno, Romanos 8 dice que el Espíritu Santo resucitó a Cristo de los muertos. ¿Quién va a resucitar a los creyentes? Juan 6 dice que Cristo. Romanos 8 dice que el Espíritu. Es que Jesús es el Espíritu. Por lo tanto, se dice que el Espíritu resucita porque en realidad Él es Jesús también. Ambos habitan en el corazón del creyente. Y entonces dice alguien, citando Juan 14:6, Juan 14:16, ¿cómo pueden estar los tres en el cielo y los tres en cada creyente al mismo tiempo? No, solo hay uno en el corazón. Entonces, estos son sus argumentos. Si Jesús es el Padre, son la misma persona. Y el Espíritu y Jesús es la misma persona. Esto quiere decir, hermanos, que el Padre se encarnó. Ellos no tienen problema para decir eso. Yo tengo gran problema teológico para decir eso, porque a mí la Biblia me dice que el Padre envió al Hijo. Pero como Jesús y el Padre es la misma persona, por decirlo así, es la misma persona, solo con diferentes máscaras. En realidad el Padre se encarnó. En realidad el que sufrió en la cruz fue el Padre también, porque Jesús es el Padre. Por eso también fue llamado el modalismo patripasionismo, o sea, sufrimientos del Padre. Que el Padre sufre. El modalismo no solo es llamado así, también es llamado sabelianismo por un hombre llamado Sabelius, que fue el principal promotor de esta herejía. Entonces, esta es una de las formas en las cuales argumentan a favor de su postura. Otra forma es citando Mateo 28, versículo 19. El nombre. ¿Cuántos nombres hay? ¿En cuántos nombres somos bautizados? Este argumento está interesante. Ojalá que sea suficientemente claro yo para que quede en sus mentes claro. ¿Cuántos nombres? ¿Cómo dice Jesús que debemos bautizar? ¿En el nombre de cuántos? En el nombre de uno. ¿Cómo se llama este único Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ellos argumentan después así. En el libro de Hechos, ¿en el nombre de quién bautizan en el libro de Hechos? En el nombre de Jesús. Entonces, Jesús tiene un nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no son tres personas, es solamente tres títulos. Porque si Jesús dice que debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en el libro de Hechos bautizan en el nombre de Jesús, quiere decir que el nombre de Jesús en realidad es nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, si están un poco revueltos, puede ser que es porque soy malo comunicando esto, aunque en realidad está bastante enredado esto. Hermanos, uno tiene que
decir que la Escritura no dice lo que dice para ser modalista. Eso es lo que se encuentra uno. La Escritura no dice lo que dice para ser modalista, hermanos. Ahora, hay otros argumentos. Tiene orígenes paganos. Eso dicen los modalistas. Tienen orígenes paganos la Trinidad. Bueno, leyendo este autor, Gregory A. Boyd, él dice que lo demuestren. Bernard dice que tiene orígenes paganos. Este otro autor dice que tiene orígenes paganos. Pero nadie cita cuáles son sus orígenes paganos. Es muy fácil decir, tiene orígenes paganos. Demostrar cómo. No es bíblica. Bueno, no se puede descalificar la doctrina de la Trinidad diciendo no es bíblica, porque ese es justamente el asunto. No puedes descalificar lo que se está argumentando. Hay que primero argumentar. Es ilógica. Bueno, que no se ajuste a la lógica del hombre no quiere decir que es ilógica. No hay nada ilógico en esto. Recuerden, la vez pasada hablamos de lo que se llama la ley de la no contradicción. La doctrina de la Trinidad no viola ningún principio lógico. Y esto no es porque, hermanos, queremos que la lógica nos apruebe. No, la lógica es el reflejo del ser congruente de Dios. Por lo tanto, hemos de esperar que su revelación en las Escrituras es conforme a la lógica que Él dio en el mundo en general. Otra forma en la que argumentan en contra de la doctrina de la Trinidad es por débiles argumentos. Hermanos, cuando se encuentran cristianos en la calle diciendo que Elohim, en el primer versículo de la Biblia, como es plural, habla de la Trinidad, o que Ejad en realidad puede significar una pluralidad, una unidad de pluralidad, pues claro, y a veces algunos explican la Trinidad como si creyeran en tres dioses. Así que la última forma en la que descalifican la Trinidad no es culpa de ellos, es culpa del cristianismo que no ha sabido cómo explicar la Trinidad. Lo mismo pasó con el Islam. Los islámicos decían, no, es que el cristianismo cree en tres dioses. Y en ocasiones era porque los que explicaban la doctrina no sabían cómo. Empezaban a decir, sí hermano, es que la doctrina es como de la Trinidad, como un trébol. No, así no es la doctrina de la Trinidad. Dejemos de usar esas malas ilustraciones que corrompen la verdadera doctrina. Tenemos que reconocer que la solución parece hasta cierto punto un tanto atractiva. Porque esto parece que resuelve las dos problemáticas, ¿no, hermanos? Aparentemente resuelve las dos problemáticas, ¿no es verdad? Dios es uno. En el modalismo, Dios es uno. Y en el modalismo, Jesucristo es Dios. Dicen que es plenamente Dios porque es el Padre encarnado. Resuelve aparentemente los dos problemas. De hecho, un paréntesis. Yo les puse una nota al pie ahí en la primera página diciendo que la razón por la cual creo que el modalismo no ha sido correctamente atacado o suficientemente atacado en nuestros días es porque ellos creen en la divinidad de Jesús y pensamos que son mejores que los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová o ruselistas no creen en la doctrina de la divinidad, y como los modalistas sí, han de ser un poco menos malos, simplemente tienen un poquito de error. No, el error es grave. Eso creo que ha desviado nuestra atención. No nos hemos dado cuenta, hermanos. El problema empezó es como una hierba. Empezó a crecer y está avanzando y está avanzando. Y esa es la mejor táctica de una secta. No parecerlo. Porque ya creció y ahora está fuerte. Y ahora hay modalistas unicitarios saliendo a las calles e intentando evangelizar a los trinitarios. Y como los trinitarios no conocen su doctrina, caen redondos al instante. Hace mucha lógica tu doctrina. Parece atractiva. Resuelve los dos problemas. De hecho, Hipólito, cuando esta doctrina empezó a aparecer, escribió un tratado en contra de un hereje llamado Praxas, y reconoció que algunos sectores, ahora dicen los modalistas, ven, Hipólito y Tertuliano reconoció que muchos sectores estaban creyendo en esta doctrina. Ven, era la doctrina de ese tiempo. No es lo que dice Hipólito, sino lo que dice Tertuliano. Ellos dicen que en algunos sectores de Roma, algunos estaban abrazando este modalismo. No dice que era la unanimidad. De hecho, cuando sale esta doctrina, es todo el cristianismo que se asusta de esta doctrina. Hermanos, cuando hablen con un unicitario,
Llévenlo a las fuentes, lean los padres apostólicos. Gracias a Dios hay material de ese traducido al español y podemos usarlo. Leamos y mostremos, no es como tú dices. Principalmente a las escrituras, pero les gusta valerse de la historia de la iglesia, hermanos, con sagacidad y mentira. Eso es lo que digo, sagacidad y mentira, porque yendo a las fuentes no es lo que dicen las fuentes. La pregunta es, si fue atractiva hasta cierto punto, ¿por qué no permaneció? ¿Por qué no ganó? Oh, hermanos, me encanta la respuesta. Me encanta la respuesta. Porque la Biblia pudo más que la razón criaturesca. Porque el cristianismo primitivo buscó ser bíblicos en su postura y no adaptar a Dios a mi razón, sino adaptar mi razón a quién es Dios. Miren lo que dice este autor. En lugar de decirle a las escrituras lo que la singularidad e indivisibilidad de Dios debe significar, la iglesia ha permitido a las escrituras que nos digan lo que ésta verdaderamente significa. Ellos dicen, no, es que si la Biblia dice que Dios es uno, no puede haber entonces una pluralidad de personas porque Dios es uno. Deja a la Biblia que te diga lo que ella quiere decir cuando dice que Dios es uno, no le digas lo que tienes que decir. Ok, esto cree el modalismo unicitario. Ahora, puede haber algunos otros argumentos que sean igual de peso, que no los haya mencionado, porque les digo, hay mucho que podríamos decir. Es más, leyendo este libro que les comento, no solo conoce la postura tradicional, te habla de las diferentes escuelas dentro de los unicitarios. Sería imposible acabar en una hora todas estas objeciones, argumentar por cada una y refutar cada una. Terminemos entonces diciendo por qué está mal. Ese es el punto principal de esta lección. ¿Por qué está mal? Bueno, comencemos aclarando, porque a veces tuercen nuestras palabras. El cristianismo trinitario no cree en tres dioses. Hermanos, me esforcé en la primera lección de la Trinidad a dejar en claro que somos monoteístas. Y no solo creemos en un solo Dios, hablamos de algo que se llama la simplicidad de Dios. ¿Recuerdan? Que Dios no solo es uno en cuanto a ser uno en unicidad, sino es uno a ser uno en simplicidad. O sea, su esencia es indivisible. El Hijo no es parte de la divinidad, hermanos. Hermanos, por eso no funciona la imagen del trébol. La Trinidad no es un trébol. La esencia es indivisible. Un trébol tiene una parte, otra parte y otra parte, pero no todas las partes es el trébol. Dios es una esencia indivisible. La esencia habita absolutamente y plenamente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. No se parte la divinidad, no se parte la esencia, así que no creemos en tres dioses. En segundo lugar, afirmamos que Jesucristo es Dios. Ellos dicen, solo si tienes nuestra postura, puedes entonces creer verdaderamente en la divinidad de Cristo. Los más grandes defensores de la divinidad de Cristo son trinitarios. ¿Por qué rechazamos entonces esta postura? Bueno, en primer lugar, por la masiva evidencia de que Jesucristo es llamado Hijo y ninguna vez es llamado Padre. Sí, hermanos. Hermanos, si Jesús es el Padre, ¿no deberíamos de esperar que al menos quizá una vez en toda la Biblia se haya mencionado que Jesús es el Padre? Sin embargo, sí hay 200 veces que a Jesucristo se le llama Hijo en distinción al Padre. ¿Por qué si hay 200 referencias que Jesús es Hijo en distinción con el Padre y no hay ni una que diga que Jesús es el Padre? Alguien podría decir, sí, Isaías 9:6. Vamos a Isaías 9:6. Ahí es donde dice que Jesús es el Padre.
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es uno de sus principales argumentos. ¿Ves? Jesucristo sería Padre eterno. ¿Qué quiere decir por Padre eterno? El Padre. Hermanos, ¿qué intentamos hacer la lección pasada? Demostrar que la revelación de las Escrituras respecto a la Trinidad, ¿cómo es? Al instante nos cayó el libro diciendo, Dios es uno donde hay tres personas y cada persona es plenamente Dios. ¿Sí? ¿Así bajó la Biblia? ¿O ha sido un progreso de revelación? Ha sido un progreso de revelación. Cuando dice Isaías 9:6 que Jesucristo sería Padre eterno, no está pensando en la misma forma de concebir que el apóstol Pablo. Esa es una de las características de creer en la inspiración plenaria verbal. Nosotros creemos que Isaías tenía algo en mente cuando escribía Padre eterno, diferente a lo que tiene el apóstol Pablo cuando dice Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno aquí se puede referir a la eternidad de su imperio, a la eternidad de su poder, no a que era el Padre en el sentido paulino, en el sentido que lo concebía el apóstol Pablo. Ahora, supongamos que hay ese texto que nos causa dudas, ¿sí? Hermanos, vamos a sostener toda una doctrina en un texto que causa un poco de dudas porque hay otras interpretaciones, o vamos a dejar que los masivos textos que diferencian al Padre y al Hijo gobiernen nuestro pensamiento. Vamos a algunos de ellos. Romanos 15. Y aquí vamos a necesitar agilidad. Romanos 15. Versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiques a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:4. Gracias Dios a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, diferenciando al Padre y al Hijo. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si Jesucristo es el Padre, ¿qué forma de explicarlo por el apóstol Pablo? Ahora, vean esto. Según los apostólicos, si tú no crees que Jesucristo es el Padre y no fuiste bautizado solamente por el nombre de Jesús, eres anatema, no hay salvación para ti si no fuiste bautizado en este nombre. Qué buena intención de los apóstoles de querer enseñarnos que Jesús es el Padre de una forma tan complicada en lo que se basa nuestra salvación. Prácticamente querían que nos condenáramos porque la enseñanza está porque esa enseñanza está tan oscura que prácticamente parece que su intención era que no la entendiésemos. Hermanos, no era la intención de los apóstoles. La intención de los apóstoles era la salvación, que es clara, que la salvación viene de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Filipenses 2:10. Filipenses 2:10. Claro, en cada texto ellos podrían dar una refutación, con lo que yo llamo torcer las escrituras, o como lo que llamó Martín Lutero, trucos de changos, torcer el texto. Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Primera de Juan capítulo 1 versículo 3. Primera de Juan 1:3. Hermanos, y solo estamos yendo a unos pocos de los 200 textos que podríamos citar aquí al respecto. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído
eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo es Jesucristo mi abogado al mismo tiempo que tengo para con el Padre un abogado? Si hay un Dios unicitario, este texto me está queriendo engañar. ¿Para qué necesito un abogado para con el Padre, que es Jesucristo, si es la misma persona? De hecho, bueno, ahorita llegamos a ese punto. Segunda de Juan, versículo 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Hermanos, repito, si el propósito de los apóstoles era enseñar que Jesucristo es el Padre, lo hicieron de la forma que menos pudiésemos comprender. Ahora, no solo eso, tenemos en la Biblia ocasiones en donde Jesucristo se dirige al Padre. Vamos a Mateo 26. Leímos este texto en la mañana. Jesucristo está agonizando y ora hacia el Padre. Padre, si es posible de mí, pasa esta copa. Hermanos, ¿con quién oraba Jesús si Jesús es el Padre? Hay una forma en la que ellos intentan resolver esto. Repito, puede ser confusa, ya sea porque no le explique tan fácil, pero en realidad esto es confuso. Esto es de los libros donde tienes que leerla 2 veces esa parte. Ellos dicen esto, es que Jesucristo está hablando de su naturaleza divina. O sea, es como si la humanidad, la naturaleza humana de Jesucristo está diciendo, oye Padre. O cuando Jesucristo dice, el Padre me envió, está diciendo, mi naturaleza divina me envió. Hermanos, repito, para creer en el Dios del modalismo hay que negar la claridad de las Escrituras. El texto es claro, Jesucristo está orando, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No solo en ese lugar. Vimos hoy en Juan 12, estaba agonizando y se escucha una voz del cielo que le contesta, he glorificado mi nombre y lo glorificaré aún. Hermanos, ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Nos quería engañar? ¿Nos quería decir que cuando Él oró y se escuchó una voz, en realidad era Él mismo? Para que crean que hay un Padre. ¿Esa era la intención? En pocas palabras, hermanos, un Dios como el que ellos se está poniendo es un Dios que quiso hacer las cosas más obscuras. Esto es totalmente contrario a la clara revelación de las Escrituras. Jesucristo dice tener un testigo. ¿Quién es uno de sus testigos? El Padre. Números 35:10 dice que es necesario para que haya un testigo que sea otra persona. ¿Cómo es que Jesucristo dice, yo tengo como testigo al Padre, pero en realidad el Padre es Él? ¿En qué sentido sería un testigo? Imagínense que llegue a un juez y diga, tengo un testigo. ¿Quién? Mi alma, yo mismo. Yo te puedo asegurar que no fui yo quien hice ese tráfico, esa cosa mala. ¿Y dónde está tu testigo? Soy yo. No, dice que el Padre es su testigo, que el Padre testifica. Además, las salutaciones, es cierto que en ocasiones la palabra kai puede significar esto es, pero el contexto nos define lo que significa cada palabra. Miren, vamos solamente a un texto por causa del tiempo. Bueno, a 2. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Hermanos, escuchen la clara distinción paulina entre el Padre y el Hijo. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe de todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, es claro que en la mente del apóstol el Padre es una hipóstasis y el Hijo es una hipóstasis. Dos personas. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de vosotros. Doy gracias a mi Dios respecto a quién, respecto a Jesucristo. Además, las Escrituras hablan claramente que Jesucristo existía eternamente, distinto al Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hermanos, para que la preposición con, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con, yo no puedo decir, hoy estuve, bueno, sí lo decimos, pero en realidad es una autocontradicción o algo innecesario. Hoy fui conmigo a la tienda. Hoy fui conmigo a la tienda. Es lo que creen que dice el texto. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Pero como el Padre y el Hijo, el Verbo, no son dos personas distintas, sino que es la misma, es como si yo digo hoy fui a la iglesia conmigo. Hoy fui a la iglesia conmigo. Hermanos, eso es innecesario. Hoy fui a la iglesia implica que eres tú quien fuiste a la iglesia. La palabra con necesita otro sujeto. Hoy fui con mi esposa a la iglesia. Hoy fui con mis hijos a la iglesia. Para que exista el con debe haber otra persona. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Había dos personas. Aparte, la palabra griega por con habla de un darse. El Verbo y el Padre están en una relación donde el Padre se está dando. Es una relación de actividad. Juan 17 dice, dame la gloria que tuve antes que el mundo fuese. ¿Cuál si no hay nadie, el Padre y el Hijo? Ahí es donde van a empezar a hablar del un tipo de nestorianismo en la persona única de Cristo, donde la naturaleza humana habló a la persona divina. Hermanos, locura. Entonces, ¿cómo interpretamos pasajes donde dicen yo y el Padre uno somos? La misma frase argumenta hacia nuestra postura. Yo y el Padre uno somos. No dice yo y el Padre soy. Para que haya una unidad en pluralidad se ocupa la palabra somos. No dice yo y el Padre uno soy. Dice somos. Está pensando en dos personas. Hermanos, nosotros creemos que Dios es uno. Jesucristo es igual al Padre, pero Jesucristo no es el Padre. Jesucristo es igual al Padre en cuanto a su esencia es coeterna, es igual, es la misma naturaleza divina, pero no es igual al Padre en cuanto a que es la misma persona. Son dos personas coeternas, coiguales, consubstanciales, de la misma naturaleza, pero dos personas. ¿Cómo interpretamos el que me ha visto a mí, al visto al Padre? A la luz de Hebreos 1. Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo, al poseer la plena deidad, revela plenamente quién es el Padre. Pero hermanos, que Jesucristo revele al Padre no implica que Jesús y el Padre son distintos. ¿Por qué sería necesario decir Jesucristo revela al Padre si Jesús es el Padre? Ahí hay algunos otros textos, por causa del tiempo no los vamos a tocar. Ellos argumentan a la luz de Apocalipsis 21 un texto, pero Apocalipsis, hermanos, es más trinitario que cualquier otra cosa. El Hijo se acerca a la mano del Padre. Están en el trono. Hay dos personas en movimiento. Ahora, ¿qué cuando hacen yo le llamo patchwork? ¿Saben qué es patchwork? Es cuando, bueno,
Para las que saben coser, quizá no voy a dar una definición tan científica de lo que eso implica, pero patchwork es un tipo de arte de, pues hay que bordar y eso, donde juntas un montón de piezas, de pedazos de tela y los unes en uno solo y entonces se ve bonito todas las piezas distintas. Bueno, esa es la definición no científica de qué es patchwork por un hombre que no sabe ni coser absolutamente nada. Hermanos, cuando ellos hacen ese patchwork de Jesucristo dice que se resucitaría a sí mismo y la Biblia dice que el Padre, hay que tener cuidado. Yo le llamo patchwork porque están juntando dos piezas que no van juntas. Claro, entonces los romanos también están bien, porque Pablo dice que Abraham se salvó por fe y Santiago se salvó entonces según los romanos por las obras, porque si tu fe no tiene obras es muerta. Entonces la salvación es por las obras. Hermanos, es verdad que podemos unir textos, pero hay que tener cuidado, hay que interpretarlos en su contexto y hay que darles el significado que la Biblia les da. No puedo hacer patchwork, no puedo empezar a unir lo que se me antoja. Por ejemplo, los de la nueva era pueden decir, Colosenses 2:9 dice que en Jesucristo habita la plena deidad. ¿Estamos de acuerdo en que Jesucristo habita la plena deidad? Bueno, Efesios 3:19 dice para que Dios habite en vosotros. Puedo llegar a ser como Jesucristo. Puedo llegar a ser como, porque si en Jesucristo habita la plena deidad y Efesios 3 dice que habite en nosotros, que habite la plenitud de Dios, entonces yo puedo ser como Jesucristo, puedo ser Dios. Hay que tener cuidado los textos que juntamos. Gálatas 1 cuando dice que el Padre resucitó a Jesucristo y Juan 2:19 no se están contradiciendo o no están negando que hay dos hipóstasis. Están diciendo más bien la premisa de la iglesia temprana que todas las actividades que Dios hace, al ser un único Dios, las tres personas las hacen. Cuando Dios creó, el Padre obró, el Hijo obró y el Espíritu obró. Cuando Dios se encarnó, la segunda persona de la divinidad se encarnó, el Padre obró, el Hijo obró y el Espíritu obró. Ok, en conclusión, en cuanto a esto, el Hijo Jesucristo viene en el nombre del Padre. Hermanos, esta es una síntesis de todo lo que he dicho. El Hijo Jesucristo viene en el nombre del Padre. ¿Pueden ver? En el nombre del Padre, dos personas, y hace las obras del Padre. ¿Por qué dice que hacía las obras del Padre? Si Él es el Padre. Enseña la doctrina del Padre y testifica de su Padre. Recibe todo lo que tiene de su Padre y en todas las cosas se somete a su Padre. ¿Cómo? Si Jesucristo era el Padre, ¿cómo se sometió al Padre? Piénsenlo. Y ahora intercede por nosotros delante del Padre. ¿Cómo? ¿Cómo Jesucristo intercede por nosotros delante del Padre si Jesús es el Padre? Pero todo lo presupone que Jesucristo, hermanos, no es el Padre. ¿Jesucristo es igual al Padre, hermanos? Sí, pero Jesucristo no es el Padre. Dice un autor, esta es una cita de un autor, ¿no puede ser más clara la Biblia al respecto? ¿Y qué podríamos decir del Espíritu Santo? Voy a ser más breve en este punto. Podemos decir lo siguiente, en Juan 14 se habla de otro consolador. ¿Por qué se le llama de otro consolador? ¿Qué habría querido decir Jesús si Jesús es el Espíritu? Vendrá otro consolador. Jesús, ¿qué quieres decir? ¿Vendrás tú? ¿Para qué me dices que va a venir otro consolador? Y además dice que este consolador es enviado por el Padre y por el Hijo. ¿Cómo? Si es la misma persona, la misma persona, ¿cómo es que el Espíritu es enviado por el Padre y por el Hijo si en realidad no hay Padre y no hay Espíritu eternamente existente, sino que es el mismo? ¿Cómo fue enviado el Espíritu si el Espíritu es el Padre y el Espíritu es el Hijo? Hay textos además, vamos a unos pocos, 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dios nos las reveló por el Espíritu.
Hermanos, esto requiere dos hipóstasis, dos personas. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu y el Padre diferenciados. Efesios 2:18. Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Entrada por el Espíritu al Padre. Ok. Bueno, aquí solo responderé una pregunta. ¿Qué hacemos con 2 Corintios 3:17? Es un texto difícil, reconocemos que es difícil, pero a la luz de la abrumadora evidencia, no vamos a usar un texto difícil para hacer toda una doctrina. Vamos a interpretar el texto difícil a la luz de los que son claros. 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces dicen, Jesucristo es el Espíritu. Bueno, en primer lugar, si uno sigue leyendo, uno puede empezar a ver que Pablo sí ve distinciones. Por tanto, nosotros, todos mirando a cada descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Sí diferencia entre un Señor y el Espíritu del Señor. Aquí cito a Sinclair Ferguson al respecto. Él dice lo siguiente: en efecto, Pablo está enseñando que a través de su vida y ministerio, Jesús llegó a tal posesión del Espíritu, recibiendo y experimentándolo sin medida, que ahora Él es Señor del Espíritu. Con respecto a su ministerio económico en cuanto al orden, para con nosotros, el Espíritu ha sido marcado con el carácter de Jesús. Herman Babbing concurre diciendo, esta toma de posesión del Espíritu Santo por parte de Cristo es una apropiación tan absoluta que el apóstol Pablo puede decir de ella en 2 Corintios 3:17 que el Señor, esto es Cristo, como el Señor exaltado, es el Espíritu. Naturalmente, con esta declaración Pablo no quiere borrar la distinción entre los dos, pues en el siguiente versículo él habla inmediatamente de que el Espíritu del Señor, o como lo dice la otra traducción, del Señor del Espíritu. Pero el Espíritu Santo ha venido a ser completamente propiedad de Cristo y fue, por así decirlo, absorbido en Cristo, asimilándolo por Él. Esto quiere decir, hermanos, que Cristo se convirtió en el dador del Espíritu por ser nuestro Redentor. Por lo tanto, se dice que Él da el Espíritu, Él es el Señor del Espíritu, pero no está mezclando las personas. Lo mismo podríamos decir de Romanos 8. Ahora, resumamos o concluyamos. ¿Qué hacemos con la concepción de Jesús? Dice que se le reveló a María por medio de un ángel que el Espíritu vendría y que nacería el Verbo, nacería Jesucristo. ¿Cómo comprendemos, hermanos, la concepción si no hay Trinidad? ¿Cómo comprendemos el bautismo de Cristo si no hay Trinidad? El Hijo es sumergido, una paloma desciende, el Espíritu desciende en forma de paloma y una voz se escucha del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo mismo en la transfiguración, este es mi Hijo, a él oíd. ¿Cómo? ¿Cómo es que Jesús actuó todos los papeles? ¿Nos quería engañar? Su muerte. ¿Quién castigó a Cristo en el madero si no hay Padre e Hijo eternamente distintos el uno del otro? El orden de la salvación. La Biblia distingue claramente en que el Padre elige, el Hijo muere y el Espíritu aplica la salvación. Concluyo, la Trinidad es un misterio. No la intentemos racionalizar. Y de hecho, hermanos, eso es lo que intenta hacer David Bernard, un unicitario principal que cité hace poco. Miren lo que él dice. Es incorrecto decir que la divinidad es un misterio. ¿De dónde nace la herejía del modalismo? De no aceptar el misterio de las Escrituras. Él dice esto: está mal que digamos que Dios es un misterio. Dios se reveló, debemos conocerlo. Por lo tanto, la Trinidad no existe porque no se ajusta a mi razón, entonces ajusto las Escrituras
y le mocho lo que se me antoje para que embone. No. Es una suposición no bíblica y racionalista sobre lo que la singularidad e indivisibilidad de Dios debe significar y sobre lo que la deidad de Cristo debe implicar, que lleva a los creyentes unicitarios a tal posición no bíblica, debido a que no ven cómo Dios puede existir plenamente como Hijo y también como Padre y Espíritu. Van en contra de las Escrituras y derrumban a los tres juntos. Hermanos, ¿qué debemos aprender con esto? Creo que ha sido un poco largo y difícil lo que he enseñado el día de hoy. Pero ¿qué aprendemos? Una, hermanos, debemos profundizar en lo que creemos de la doctrina de la Trinidad y dejar de usar ejemplos que dañan el testimonio de la Trinidad. Hermanos, tenemos responsabilidad. Debemos conocer lo que creemos y debemos poderlo defender. No estoy diciendo que con todos los argumentos y con todos los tecnicismos y con todas las palabras difíciles, pero debemos ser capaces de poder predicar que hay un Dios, que existen tres personas y que cada persona es plenamente Dios. Dejemos de usar ese ejemplo de que la Trinidad es como el agua. Hermanos, la Trinidad no es como el agua. Sí, a veces es hielo, a veces es gaseoso, a veces es líquido y a veces es sólido. Eso no es la Trinidad, eso es un ejemplo totalmente modalista. Dejemos de usar ejemplos modalistas para explicar la Trinidad. Seamos diligentes en darlo lo más claro. 2, esforcémonos por dar una adoración conscientemente trinitaria. Hermanos, acerquémonos a Dios como Dios trino. En ocasiones, por falta de concentración en nuestra oración, he escuchado que a veces andamos orando cosas como: Padre, te doy gracias porque moriste en la cruz. Eso es algo que puede decir un modalista plenamente, pero hermanos, el Padre no murió en la cruz. Jesucristo sí, el Padre no, el Espíritu no. A veces decimos: Dios te doy, o Padre, te doy gracias porque diste tu sangre por mí en el madero. No, no la dio en el madero Él. Eso confunde a nuestros hijos. Ahora empiezan a preguntar los niños: oye, ¿cómo es que Jesucristo es Dios y cómo es Dios? Evitemos darle ejemplos que los confundan más. Adoremos a Dios trinamente, seamos cuidadosos en nuestras oraciones, adorémoslo trinitariamente, nuestro Dios es trino. Y por otra parte, hermanos, tengamos compasión de los unicitarios y prediquémosle el Evangelio. ¿Por qué digo prediquémosle el Evangelio? Si en realidad, hermanos, hemos estado hablando de la Trinidad, hermanos, porque no conocen el Evangelio. Porque no puede haber Evangelio de la gracia si no hay un Dios trino. Prediquen el Evangelio. Hermanos, ¿saben por qué los unicitarios caen en tantos legalismos? Si no hablas lenguas, no tienes el Espíritu. Si no usas velo o falda, no estás conforme al estándar. Si no te bautizas solo en el nombre de Jesús, pierdes la salvación. Claro, cuando no hay un Dios trino que revela un evangelio de gracia, uno puede caer en sinfín de cosas sectarias, legalistas. Prediquen el evangelio, prediquen, hermanos, que el Padre amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Prediquen que el Hijo es el camino al Padre. Prediquen que el Espíritu fortaleció a Cristo. Prediquen que es el Espíritu que nos regenera. Prediquen que es que el Padre que nos llama. Prediquen que es el Espíritu que nos santifica. Sí, hermanos, prediquémosle un evangelio trinitario a algunos que se encuentran esclavizados a la herejía del modalismo. Yo creo que puede haber algunos creyentes modalistas, sí, que no entienden bien lo que creen. Pero creo que muchos que enseñan esto y lo creen, creo que la mayoría no conocen el evangelio. Hermanos, que el Señor nos dé celo por lo que creemos y nos dé compasión. Aquí tenemos enfrente apostólicos unicitarios. Creo, me puedo equivocar, si alguien sabe me corrige, pero estoy casi seguro que ellos son unicitarios. No creen en la Trinidad, hermanos. No creen en la Trinidad. Por lo tanto, no creen en un evangelio de la gracia. Ok.
Solo un argumento. Solo para demostrar lo que estoy diciendo, solo con un argumento. Podríamos dar más, pero no me voy a extender. Solo uno. ¿Por qué no puede haber un evangelio de la gracia si Dios no es trino? Bueno, en primer lugar, porque la muerte de Cristo es clara que es trinitaria, ¿no? El Hijo moría, el Padre castigaba, el Espíritu fortalecía a Cristo para poderse entregar. Es lo que dice Hebreos 9:14. Por el Espíritu eterno Cristo se entregó. ¿Sí? En primer lugar, porque el evangelio es directamente trinitario. Pero ¿por qué otra cosa? Vean esto, hermanos. Si Dios no es trino, es un Dios que no ha estado en una plena y satisfactoria comunión eternamente. Si Dios no es trino, había una necesidad de crear para poder ser relacional. Hermano, si por muy carismático que seas, si lo que haces toda tu vida es vivir en una oficina solo, por más carismático que seas, no eres relacional. Eres un tipo de ermitaño o algo así, ¿sí? No eres relacional. Ok, si no hay tres personas en la divinidad, si no hay tres personas en la divinidad, Dios estaba necesitado de comunión. Dios necesitaba al hombre para ser personal. Oh, pero si Dios es trino y el Padre, el Hijo y el Espíritu se gozaban en una bendita comunión de amor y gloria entre ellos tres, no tenía necesidad de crear. La creación, por lo tanto, es una gracia. Y no solo la creación, la redención. Él no nos necesitaba. Si hubiese mandado todos al infierno, Él seguiría feliz. Pero de pura gracia dijo, vengan y disfruten de mi ser. No porque los necesito para ser feliz, porque no los necesito, pero quiero revelar mi ser para que se deleiten gusanos de la tierra. Es solo un punto, hermanos. Solo un punto por qué no puede haber un evangelio de la gracia si no hay un Dios trino.